Buenos días, familia de Piedras Vivas. Los saluda Marina Fuentes. Hoy quiero compartirles la meditación del capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Este capítulo tiene 3 eventos sobresalientes. El primero, referente a la actitud de los fariseos y saduceos frente a Jesús. El segundo, el reconocimiento de Pedro a Jesús como el Hijo de Dios viviente. Y el tercero, el llamado de Jesús a sus discípulos. Comencemos con el primer evento, sobre los fariseos y saduceos. Dice el Evangelio: se acercaron los fariseos y saduceos para probarle. Le pidieron que les mostrara una señal del cielo, pero él les respondió diciendo: al atardecer dicen, hará buen tiempo porque el cielo está enrojecido, y al amanecer dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y sombrío. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. De la lectura se destaca la presencia de dos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos. Los saduceos y fariseos eran enemigos de larga data, y el hecho de que se juntaran en contra de Jesús demuestra que lo consideraban una amenaza seria. Ambos defendían creencias y políticas que eran diametralmente opuestas. Los fariseos creían en los ángeles y la resurrección. Los saduceos no. Los fariseos no eran un partido político y estaban preparados para vivir bajo cualquier gobierno. Los saduceos eran aristócratas que colaboraban con los romanos para mantener sus riquezas y poder. Los fariseos buscaban y anhelaban al Mesías. Los saduceos no. Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, Jesús los unió. No en el buen sentido, se unieron en oposición a Jesús, pero se unieron. Ambos le pidieron que les mostrase señal del cielo. Lo paradójico era que Jesús había hecho muchas señales y ellos seguían sin estar convencidos. Ellos buscaban una señal del cielo. Les sigue diciendo Jesús: la generación mala y adúltera demanda señal. Esta declaración de Jesús nos recuerda que las señales por sí solas no convierten a nadie. Es fácil depositar demasiada confianza en las señales y maravillas como herramienta para llevar a la gente a la fe en Jesús. Seguimos leyendo el Evangelio. Cuando los discípulos cruzaron a la orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. Entonces Jesús les dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Pero como Jesús lo entendió, les dijo: ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan, hombres de poca fe? ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5.000 panes para los 5.000 hombres y cuántas canastas recogieron, ni tampoco de los 7 panes para los 4.000 y cuántas cestas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no les hablé del pan? Pero guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les habló de guardarse de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Después del conflicto precedente con los líderes religiosos, Jesús les dio advertencia a sus discípulos usando la metáfora de la levadura. La levadura se usa constantemente como una imagen del pecado y la corrupción. Era la expresión metafórica judía de una influencia maligna. Para la mente judía, la levadura siempre era un símbolo de maldad. Los discípulos no entendieron 3 cosas. No entendían que Jesús estaba usando cosas materiales como la levadura para ilustrar cosas espirituales. Las enseñanzas y prácticas peligrosas de los fariseos y saduceos. Estaban demasiado preocupados por el suministro del pan, cuando habían visto a Jesús milagrosamente proveer el pan en varias ocasiones anteriores. Parecían olvidar lo que Jesús había hecho antes con respecto a proveer el pan, es decir, tenían memoria corta. El segundo evento dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Hizo esta pregunta como introducción a una pregunta más importante a continuación. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba bien para los discípulos saber lo que otros pensaban de Jesús, pero Jesús les tenía que preguntar a ellos, como individuos, lo que ellos creían acerca de él. Pedro entendió por revelación divina que Jesús no solo era el Mesías de Dios, sino también Dios mismo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús le revela a Pedro que él habló por inspiración divina, aun si él no lo sabía en ese momento. En esto, Pedro fue genuinamente bienaventurado. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto debió haber sorprendido a los discípulos. Después de entender completamente que Jesús era el Mesías, la última cosa que esperaban era que el Mesías fuera a padecer mucho y ser muerto. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro tuvo la audacia de reconvenir a Jesús. Pedro era un ejemplo, o es un ejemplo perfecto de cómo un corazón sincero, junto con el pensamiento del hombre a menudo, puede conducir al desastre. El tercer evento, el llamado de Jesús a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta fue una palabra hablada a los discípulos de Jesús para aquellos que genuinamente querían ir en pos de él. Esto es seguir a Jesús de la manera más simple. Él cargó una cruz y caminó por el camino de la muerte. Así también todos los que queremos seguirle debemos hacerle su voluntad.